El fantasma errante. Tenemos a Norma en la línea. Norma, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué nos vas a platicar, Norma? En mi familia yo no sabía que, pues, se habían practicado ciertas cosas, como, pues, brujería, santería o cosas de ese tipo. Entonces yo desde que recuerdo soñaba cosas, desde muy chiquita. Algunas se cumplieron en ese tiempo, más o menos yo tenía como 2, 3 años, y algunas se han ido cumpliendo a lo largo de mi vida. Sí. Pues crecí con esto, me fui acostumbrando. Mis papás al principio no me creían, de hecho como que ya ni lo tomaban en cuenta, o sea, tipo de sueños, de a lo mejor como sensaciones, ¿no? De repente como un golpe en el pecho de que algo iba a pasar, pero yo estaba muy chica, entonces no sé, nunca tuve como que alguien que me dijera, oye, te está pasando esto o algo, ¿no? Sí. Cuando yo cumplí la edad más o menos de 15 años, me acuerdo que estaba dormida. Sí. Pero no sé, me llamaron por teléfono, un amigo me llamó por teléfono, entonces hacía mucho calor, abrí la ventana de mi recámara y me fijé en el reloj, eran 11:45 de la noche. Entonces recuerdo que pues terminé de hablar, me recosté, el aire estaba pues ya comenzando a entrar y de repente yo vi que algo iba entrando poco a poco a mi recámara porque se abrió la puerta muy despacio. Uh-huh. Y logré ver que era un hombre pues con una gabardina muy larga. De hecho no yo veía que flotaba porque no se veía que caminara. Y comenzó a elevarse sobre mi cama hasta desvanecerse en mi cuerpo. Ajá. Yo me quedé dormida, y me dio miedo, pero pues el mismo miedo me hizo quedarme dormida. Entonces, en el sueño, se supone, ¿no?, que era un sueño, yo comencé a ver que salía de mi cuerpo y anduve por varios lugares cerca de aquí de mi casa. Sí. En ese momento yo veía que mucha gente estaba en la misma situación que yo, y un hombre con sombrero traía un libro en la mano, un libro negro. Uh-huh. Y esta persona me dijo, yo te voy a enseñar acerca de este libro. Pero yo me negué rotundamente, le dije que no, y regresé como que si fuera caminando, pero yo iba flotando, volando en el aire. Llegué, y mientras iba más bien bajando, miré mi reloj y vi que eran las 12:15 de la noche. En cuanto yo caí sobre mi cuerpo, pude levantarme un poco exaltada y miré el reloj y efectivamente eran las 12:15 de la noche. Sí. De ahí en adelante comencé a tener como ese tipo de experiencias de desprenderme, Ajá. porque así lo llamé ya después. Sí, claro. Y en ese momento, pues, yo no sabía nada porque el internet, pues, apenas comenzaba como que a llegar aquí a México. Entonces, pues, yo no sabía mucho acerca de este tipo de cosas. De hecho, dejé de contarlas, sí, porque, pues, le digo que en mi familia, pues, no me hacían mucho caso al respecto. Hasta que de repente, pues, comenzaba a decirles, oye, es que soñé a tal tío en esta situación, y tal cual se los decía, pasaba, ¿no? O morían, o les pasaba lo que yo estaba soñando. Ajá. Más adelante, pues, tuve mi primer hijo. Sí. Y él comenzó a ver también, así desde muy pequeño, comenzó a ver cosas. ¿Tu pequeño? Ajá. ¿Qué sí, te decía? Pues él decía que veía un niño. De hecho, ese niño yo ya lo había visto en esa casa como 4 o 5 años antes de que pasara todo. Yo lo había visto, pero no, a mí no me molestaba, o sea, simplemente lo veía pasar, pero él lo llamaba Martín, a mi hijo lo llamaba Martín. Uh-huh. Este niño, esta entidad más bien, porque no era un niño, pues lo molestaba, porque yo a veces ya lo encontraba llorando. Con el paso del tiempo ya no era como que un juego, sino ya lo iba a molestar. Hasta que cierto día yo lo estaba vigilando porque oía como que se estaba peleando y realmente yo veía que estaba peleando con alguien. Pero pues ahora sí que mi hijo tenía ni 3 años, creo, cuando esto pasó. Uh-huh. En ese instante yo entré, abrí la puerta y le dije, ¿sabes qué, Martín? Te sales de mi casa y no tienes permiso de regresar. No molestes más a mi hijo. Y jamás mi hijo volvió a decir algo al respecto. Pasó el tiempo y pues yo seguía teniendo sueños, sensaciones, a veces pues ahora sí que el hecho de que llegara como que a sentir que alguien iba a morir,
se manifestaba en olor como a, pues, a podrido, en olor a flor de cempasúchil. Y pues ya fue que mi familia, ya cuando yo tenía pues esa edad de 21 años, fue que mi familia comenzó como que a hacerme más caso acerca de todo esto. Sí. Mi esposo también comenzaba a sentir, a ver cosas conmigo, o sea, estando juntos. Uh-huh. Entonces pues sí, fue como que ya un poquito más que comenzaron a creerme. Cuando ellos empezaron a ver. Sí, porque ellos también ya sentían, o sea, de hecho hasta mi perro, venían amigos a mi casa y pues estando conmigo, pues de repente pues que se prendía la tele, se abrían las llaves del baño, algunas amigos o familiares se llegaban a dormir en mi casa y decían que los molestaban adentro, o sea, llegaban pues a pararse sobre ellos. Por ejemplo, un día mi sobrina se quedó a dormir con nosotros, me la encargaron y mi hijo al levantarse en la mañana me dice, mamá, tengo que decirte algo. Le digo, ¿qué pasó? Dice que anoche algo se paró sobre mi prima. Tenía como 4 años, 5 años mi hijo. Sí. Le digo, no, hijo, a lo mejor estaba soñando. Se levanta mi sobrina, me dice, jamás me vuelvo a quedar en tu casa. Hasta la fecha, ya tiene 14 años y no se ha vuelto a quedar en mi casa. Me dijo lo mismo, que sintió que algo se paró sobre su estómago. Quedó traumada. Sí. Entonces, pues, no sé si bien o mal, mis hijos comenzaron también a acostumbrarse a esta situación, ¿no? De sentir cosas, ver cosas o comenzar a soñar, porque hasta incluso en los temblores, o sea, y fue cuando yo me empecé a enterar que mis tíos y mi mamá habían soñado pues temblores, por ejemplo el del 85, uno que me parece, dice mi mamá que fue en el 83 más o menos. Ajá. También lo soñó con fecha y todo. Entonces, pues digo, yo también tenía ese tipo de cosas, a lo mejor algún desastre que iba a ocurrir y de repente ya lo veía en la tele, cosas de ese tipo. Tiempo después comencé a trabajar pues vendiendo carros, vendía carros y de pronto llegó una persona y me dijo que le iba a comprar el carro de contado. Sí. Y yo pues estaba muy feliz porque eso ameritaba pues una mayor comisión. Sí. Terminando de hacer la compra me dice, oye, dice, te invito a un café. Dice, más a tu amiga también, me invito a un café. Uh-huh. Y dice, es que estoy muy cansado, estuve trabajando toda la noche. Le digo, perfecto. Fuimos por el café y de repente me lo estaban preparando cuando él me dice, ¿sabes qué? Yo soy nigeriano, te doy mi tarjeta, uh-huh, y vengo porque quiero que seas mi sacerdotisa. ¿Cómo? Así me lo dijo y yo me quedé pues como que pues la chica que estaba también preparando el café, mi compañera, todas nos quedamos como muy impresionadas por lo que me había dicho y me dice, yo soy santero, uh-huh, soy una persona que trabaja de esto, dice, tú puedes tener esto y mucho más. O sea, refiriéndose a las posesiones económicas. Al dinero, sí. Uh-huh. Entonces yo llegué a mi casa y mi mamá pues siempre ha sido muy apegada a Dios. Sí. A lo mejor más que yo. Y me acuerdo que me dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a romper la tarjeta. Hizo una oración junto con mi papá y ahí quedó. Uh-huh. Ya no volvimos a tocar el tema, no se volvió a hablar de esto. Ya uh-huh, llegó el momento en el que pues yo me sentía mal, me enfermaba, ya dejé de dormir, dejé de hacer mis cosas. Realmente entré como que en una situación muy muy fea. O sea, ya no me sentía bien porque pues esto lo seguía escuchando yo en la noche, veía cosas, soñaba cosas y yo decía, es que ya no quiero sentir nada. O sea, ya estoy cansada de que pues todo el tiempo saludo a alguien y veo a veces hasta lo que hacían. Luego le decía a mi familia, es que esta persona hizo esto, o esta persona le va a pasar esto. Entonces era ya muy muy estresante para mí. Oye, fíjate que esta condición que tienes tú es algo complicada, muy muy difícil de sobrellevar. No digo que sea imposible, te digo que es muy difícil porque tiene uno que cambiar su forma de vida. Tiene uno que entender que sí, como te decía tu mami, probablemente tengas una misión en donde tú tienes que buscar la manera de hacer esto útil, no simplemente de sobrellevarla o tratar de ignorarla. Obvio, si tú quisieras bloquear, algunos le llaman el tercer ojo, otros le llaman el sexto sentido. Si tú lo quisieras bloquear, lo puedes hacer. Nada más que tienes que seguir un método, ¿no? Necesitas asesoría para que te ayuden a bloquear esto. Ahora, no necesariamente te tienes que olvidar de él, sino que tal vez recomendamos nosotros siempre que las personas que tienen esta cualidad, es decir, a veces inclusive pueden llegar a ver las muertes anticipadas de personas que conocen, de gente que quieren, sus familiares, sus parientes, ¿no? O tal vez hasta desconocidos. Y no sabes qué hacer porque sientes como una carga, ¿no?
Exacto, se siente como un peso, es un peso que uno siempre pues lleva, ¿no? Y yo en mi desesperación yo le decía a Dios, quítame esto, yo ya no quiero sentirme así, o sea, ya no quiero ver, ya no quiero sentir, ya no quiero soñar. Sí. Pero no se iba. Entonces fue cuando ahí yo comencé como que a pues alejarme de todo lo que era pues Dios, ¿no? O sea, y empecé a hacer pues mi vida de otra forma. Pero esto no se iba, o sea, esta sensación no se iba. Entonces un día una persona, llegué a hablar con un pastor. Sí. Y me dijo, pues desde que iba a comenzar a contarle, porque de hecho no me dejó adentrar mucho, me dijo, lo que tú tienes, si lo utilizas para mal, se puedes hacer muchas cosas. Si lo utilizas para bien también. Pero en ese momento pues yo no quería entender, yo no quería pues ya saber nada. Pues sí, en parte toda mi vida pues también hubo una atracción hacia todo lo oculto, películas de terror, libros, hasta que el internet comenzó a hacerse pues más fuerte fue que yo tuve acceso, ¿no? Pero antes de eso pues muchas de las situaciones que yo sentía o que yo vivía, pues yo no les daba explicación y como no se las contaba realmente pues a casi nadie, no había quien me asesorara, ¿no? Entonces le digo que pues seguían así, por ejemplo, sueños con mis hijos, o sea, me acuerdo que un día en la noche yo desperté porque acababa de soñar que un hombre muy parecido al que se había desvanecido sobre mí se paraba junto a la cama de mi hijo, el que veía al tal niño Martín. Se paró a su lado de la cama y yo veía que le echaba como moscas en la boca. En ese momento despierto y mi hijo se pasa a mi cama pues muy espantado también. Entonces al otro día mi mamá, como ya había salido con él yo trabajaba y lo salía a dejar a la escuela, cuando yo llegué me dijo mi mamá, oye, ¿te platicó tu hijo lo que le pasó anoche? Les digo, no. Dice que un hombre se paró, dice que se le acercó como si le quisiera dar un beso en la boca. Yo no, me quedé pues espantada, mi hijo ya no quería dormir solo varios días, de hecho hasta temblaba, o sea, varias veces estábamos en la sala, pues ni siquiera ya viendo nada de terror, o sea, ni siquiera pues haciendo algo que dijéramos, estamos pues platicando, ¿no? Para sugestionarnos, ¿no? Y de repente me decía, es que vi pasar a alguien, o mi otro hijo me decía, es que vi a hombritos, o sea, no sabía cómo describir duendes, ¿no? Me decía, es que vi a hombritos, me pellizcan, me decía, ya no traigas a nadie, porque cuando vienen amigos a tu casa, cuando vienen personas aquí, dice, se meten los hombritos a la casa, y me empiezan a pellizcar, empiezan a saltar en mi cama. Dejé de invitarlos, a veces hacíamos reuniones, comidas, y dejamos de invitarlos, dije, no, pues para evitar este tipo de cosas, porque igual ellos también ya no querían venir, o sea, digo, ni mi familia se quería quedar, mis amigos que no creían en nada, le digo que comenzaban y me decían, es que me lo traje de tu casa, me lo llevé, en la noche me quiere tocar, incluso hasta en tipo, pues ya sexual. Entonces, incluso hasta mi suegra, o sea, todos me decían lo mismo, que aquí ya no querían estar. Pero no era cuestión de la casa, o sea, era cuestión de que a donde íbamos siempre esto nos perseguía. Digo, ya, así estuve todo el tiempo hasta que, creo que a finales del 2016, me acuerdo que yo estaba tendiendo ropa y por la azotehuela de la casa escuchaba yo gritar a un hombre afuera de mi casa, pero pues yo no sabía no le entendía qué estaba diciendo. Entonces me acerqué y comencé a escuchar que decía, pues invocaba deidades, hablaba de Satán, lo alababa, y de repente me dice, sí, te voy a acabar a ti, y me señaló a mí, porque sí alcanzó a ver que yo me asomé. Y de pronto, pues mi esposo apagó la tele, mis hijos se quedaron espantados, porque lo alcanzaron a escuchar, mis vecinos lo escucharon. Ese hombre ya no dejó de pasar. Estuvo pasando mucho tiempo, muchos meses, hasta que pues yo le dije a mis hijos que yo ya no puedo, o sea, lo escucho en la noche, y mis papás no me creían, viven muy cerca de nosotros, no me creían hasta que ellos también ya lo escucharon. Una vecinita puso una cámara y me dice, ¿sabes qué? Vamos a poner la cámara y vamos a intentar pues grabarlo, ¿no? Que le descompusieran, no logramos grabarlo. De repente yo acudí con un pastor que a lo mejor ustedes conocen, porque ya en mi desesperación pues ya de que ya no podía dormir, ya no estaba, o sea, todo el día con sueño, cansada, pues deprimida, adelgacé muchísimo, bajé de peso. Entonces ese día acudí con el pastor en compañía de mi esposo. Había una persona en la entrada, es el pastor Hugo Álvarez. Por Había una supuesto. persona en la entrada. Él nos asesora mucho aquí, tenemos contacto siempre, sí.
Entonces por eso yo decidí pues acudir en parte, ¿no? Porque pues había escuchado hablar de él. Entonces cuando llegamos a su oficina, nos da una hoja a una persona para rellenar datos y de todo lo que nos pasaba, lo que sentíamos. Y esa persona le dice a mi esposo, ¿ustedes han practicado la santería? Y pues mi esposo le dijo, no, de hecho pues nunca hemos practicado nada, o sea, siempre pues, o sea, el mayor acercamiento pues ha sido hacia la iglesia, ¿no? Pero ese día yo no pude quedarme, o sea, tuve una sensación de, mi esposo de ya vámonos, es tarde y ya no me quedé, ya me salí. Entonces quise volver a hacer cita y cada que yo quería hacer cita algo me pasaba. Situaciones, o sea, que ya era, hasta parecía, o sea, como que ya era a propósito, ¿no? O sea, quería ir y hasta que un día me decidí, dije, no le voy a decir a nadie, voy a agarrar a mis hijos y me voy a ir a ese lugar. Ni siquiera se lo comenté a mi esposo, a nadie le comenté, simplemente dije, pues estas cosas yo creo que escuchan y le impiden el paso, ¿no? Entonces yo iba a ir y de repente pues pasa otra situación con uno de mis hijos, bastante fea, y pues ya no pude. Volví a querer pues a hacerlo, y en el momento en que llego me atiende una de las mujeres que ayuda allí al pastor, y pues yo me quedé impresionada porque se me pasó contarles que una semana antes de yo poder ir a la iglesia, unas personas vestidas no de licenciados, que yo decía vienen vestidas porque sentí como que nos estaban queriendo engañar, venían ofreciendo departamentos, casas y bueno, sin fin de cosas. Prometieron arreglarme legalmente la compra de un departamento, entonces yo dije, qué bien, ¿no? Pues si se puede, pues ya firmamos y todo, y vamos a hacer el trato. Entraron a mi casa, pero después cuando ya íbamos a entregarle el dinero, se me hizo como que sentí algo que no me gustó, ¿no? Entonces le dije a mi papá, mira, a ti no te conoce, siéntate, lo cité en una plaza muy cerca de mi casa, le digo, siéntate ahí cerca, a ti ni te conoce, le digo. Nada más conoce a los niños, pues que se sienten junto a mí, ¿no? Sí. Mi suegra iba a llegar más tarde, pero pues todo había demorado por un poco de lluvia. Entonces esta persona me dice, discúlpame, es que vengo muy apresurado, dice, vengo de ver a unos licenciados aquí muy cerca. Y le digo, sí, no se preocupe, dice, y aparte quería decirte algo, dice, vengo a hacer, dice, una pequeña reunión con la güera, que era la otra licenciada. Le digo, qué bien. Pues yo dije, pues me está contando ya, como que estaba entrando mucho en detalle, ¿no? Ya te estaba como agarrando confianza, Norma. Norma, difícil tu situación, un tanto complicada, sobre todo porque has vivido cosas que tal vez no querías, pero la vida sí se te presentó y te ha dado pues algunos le llaman bendición, algunos otros le llaman maldición, ¿verdad? Sí. De tener contacto con seres. Y nada más déjame decirte antes de que avances en tu relato, porque pues ya para ir concluyendo un poquito, déjame decirte que es obvio que si estos seres detectan que tú te quieres deshacer de ellos, te pongan trabas, te pongan dificultades para que tú desistas. Entonces aquí es donde tú debes sacar adelante tu fe y esto debe hablar por ti. No te confíes en personas, no te confíes en seres, confía en una fe que estoy seguro que tienes. Sí, pues de hecho, pues aquel día esta persona pues me dijo, vengo de hacer, así para rápido, me dijo, vengo de hacer un pequeño pacto, dice, solo fue una pequeña cortadita con la güera, dice, es un pacto de carnales. Y me lo dijo así, te lo voy a decir directo, yo te ofrezco una casa, estaban mi hijo y mi sobrina presentes, te ofrezco una casa, dice, de tal cantidad, que era mucho. Sí. Y dice, y dinero por semana, vas a tener esto y esto. Lo rechacé, se enojó, me fui con miedo, todo lo que pasó por mi mente, me fui de ese lugar. Y le digo que ya cuando llegué ahora sí que a la iglesia con el pastor, lo primero que hicieron fue decirme eso, que si yo había practicado algo. Cuando vuelvo a ir con esta persona, esta mujer que ayuda al pastor también me dijo, me dices que a ti se te presentó en vivo y a todo color, dice el de abajo, el chancla, así me lo dijo. Y dice, y tú lo rechazaste. Entonces comenzó a orar por mí, pues en la oración salieron muchas cosas y fue cuando comenzó a decirme que pues mi familia había practicado muchas cosas, que había recaído sobre mí. Cuando oraban por mí yo sentía como que una serpiente iba recorriendo toda mi espalda. Pues comencé a sacar cosas de mi cuerpo ya físicamente, como una tira blanca muy larga.
y pues sí sentía muy feo porque yo pues sentía como un dolor, o sea, me dijo, es que yo como un dolor de parto. Entonces yo decía, pero ¿por qué un dolor de parto? O sea, no, dices que estaba anidado aquí un espíritu de muerte y así. Bueno, pues esta persona que venía a mi casa siguió haciéndolo. Sí. Y hasta que le dije a Dios, por favor, o sea, ya, yo quiero saber qué es lo que pasa, o sea, ya no quiero esto, ya no quiero que pues estás sintiendo esto, ayúdame, por favor. Pues en una oración esta persona dejó de venir. Uh-huh. Pues no sé por qué razón, yo quisiera entender, pues si yo he seguido orando porque hay acercamientos, o sea, yo sé que no todas las personas santeras son malas, porque yo tengo conocidos pues que van con la misma fe con que un católico o que un cristiano va a la iglesia, uh-huh. Pero pues hay personas que ya lo hacen con otro tipo de intenciones, digo, entonces siempre he tenido como que acercamientos, sin yo saberlo, he tenido acercamientos a estas personas. Sí. Hasta la fecha pues sigo lidiando con esto, pues todos los días, prácticamente. Claro. Ya es menos, porque le dije a Dios, si tú vas a darme un don, o sea, no permitas que algo más, porque ya yo sentía que ya entraba algo más, o sea, ya no era algo bueno todo sí. Lo que yo veía ya no era algo bueno. Uh-huh. Entonces dije, bueno, yo solo te doy la entrada a ti. Uh-huh. Si alguien más quiere venir a querer meter cosas en mi cabeza, pues no lo permitas, solo de ti. Pues sí, o sea, situaciones uh-huh. así como que claro. Uh-huh. Pero pues ahora trato de, pues ya de sobrellevar y pues sí, me podría alargar toda la noche contándole todo lo que me ha pasado, ¿no? Claro que sí. Pero pues a grandes rasgos es esto, o sea, esta sensación de pues de siempre estar lidiando, ¿no? Estar lidiando y pues ahora lo único que busco pues es darle un enfoque positivo a toda esta uh-huh. situación y pues que mis hijos pues que también evidentemente tienen algo, uh-huh. Lo heredaron por así decirlo, ¿sí? Pues que lo enfoquen al buen camino porque pues también ellos han tenido uh-huh. Uno de ellos, en especial el grande, uh-huh. Ha tenido acercamientos pero que no han sido muy agradables porque claro. Pues a veces en las noches ha sido atacado por cosas o en el día, incluso ha tenido pues algunas manifestaciones que no son nada agradables. Sí. Pero pues en sí esta es mi historia. Pues bastante interesante lo que te ocurre. Yo nada más ya para concluir quiero decirte que tú debes tener el compromiso de discipularte. O sea, algunos amigos que están aquí, que nos van siguiendo, dicen, es que hablan de religión. Es que ¿cómo puedes tú salir adelante si no tienes una fe? Ahora, discipularte es aprender, es estudiar, para que sepas cómo manejar estas cosas y se lo puedas transmitir a tus hijos. Obvio, si tú fueras santera, pues yo te diría que lo que necesitas es ir con alguien experto y que busques un padrino y todo esto que manejan en el ámbito, ¿no? De la santería. Pero bueno, ya que tú te declaras cristiana, te declaras una persona con esta fe, pues debes seguir buscando asesoría. Debes seguir buscando alguien que te ayude y que te apoye para que tú puedas aprender y puedas ayudarle también a tus hijos, ¿no? Así es, sí, pues le digo, la verdad el mayor apoyo para mí pues fue el pastor Hugo Álvarez. Exacto. O sea, digo, yo supe que allí iba al programa, sí. A veces lo entrevistaban, entonces pues para mí fue el mayor apoyo que yo tuve en toda la vida, no porque quiera exaltar al hombre, ¿no? Porque pues ahora sí que Dios es el que... No, pues gente, pero pues le toca ese ministerio, ¿no? El ministerio de la liberación, que yo te aseguro que si al principio de esta labor que está haciendo él, le hubieran dicho, no, tú vas a hacer liberación, vas a exorcizar, tal vez hubiera dicho, no, si me das a escoger yo no quiero eso. Pero le ha tocado y la vida y Dios le ha marcado este camino y entonces hay muchos testimonios. Nosotros aquí mismo tenemos bastantes audios de cuando él está haciendo liberación y es muy, muy efectivo el pastor Hugo Álvarez. Te agradecemos mucho, Norma, esta participación. Ojalá que no sea la última vez que platicamos. Claro que sí, yo ahora sí que cuando ustedes gusten tengo muchísimas historias, o sea, aquí esto fue a muy grandes rasgos, yo tengo muchísimas historias que, pues de lo que he vivido y a lo mejor a alguien le pueden ayudar, porque a mí lo que, por ejemplo, han platicado anteriormente cositas que les pasaron a algunos que han estado hablando, pues yo también las viví, entonces, pues ojalá y a alguien le sirva, ¿no? O sea que, eso es, pues sirva de algo este testimonio. Perfecto, pues te agradecemos mucho, que tengas excelente noche. Gracias, ustedes también, hasta luego. Hasta luego, que descanses. Tenemos aquí en la línea a Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Listos para escucharte, ¿desde dónde nos hablas? De Jalapa, Veracruz, ya les había llamado anteriormente. Ay, perfecto, ¿y ahora qué nos quieres platicar? Otra experiencia de mi padre. Perfecto, amigo, adelante, somos todo oídos. Gracias.
¿Se acuerdan que les hablé de cómo falleció mi papá, verdad? A ver si nos lo recuerdas un poquito. De brujería, de que su mamá le había hecho brujería, ¿se acuerdan? Ya, Sí, me sí, acuerdo, sí. Sí. Pues bueno, yo voy a intentar recabar otras historias que él nos decía cuando él estaba en su trabajo. Ok. Tengo varias historias de él, pero para esta noche elijo esa. Me parece Sí. muy bien. Bien, cuando él trabajaba, si se acuerdan, él pintaba autos. Ajá. Él trabajaba en esa zona, pero muy cerca de ahí existe un cementerio, que es el antiguo, es un cementerio que se llama Cementerio Jalapeño. Muchas de las ocasiones él se quedaba hasta las 2 o 3 de la mañana trabajando porque tenía que entregar encargos. Ok. A veces no quedaba contento el cliente y demás. Sin embargo, él nos contaba que muchas de las ocasiones él se quedaba solo. Una ocasión, si bien recuerdo, nos decía que él siempre oía en la noche unos tacones que pasaban cerca de donde él estaba trabajando y le parecía extraño si no había ya nadie. De repente, escuchaba que hablaban detrás del auto mientras él estaba pintando, digamos, en el costado izquierdo. Estaba hablando alguien, pero era una voz muy fina, no le entendía. Entonces le daba un cierto no temor, porque él ya estaba acostumbrado, tenía cierta evidencia para ver ese tipo de cosas. Sí. Ya que tenía una marca él muy, muy rara, nunca le he visto a una persona. Y le decía, a esta persona, si se acuerdan, que nos ayudaba mucho, que ella sí tiene ciertas habilidades, digamos, ¿cómo decirlo? ¿Mediúmnicas? De magia y mediáticas, exactamente. Le decía que él tenía un cierto poder, Ujú. sobre todo que lo evidenciaba porque él tenía en la frente un lunar, pero muy grande. Ok. Cuando él le pregunta a ella le dice, no te preocupes, yo ya sé quién es, porque eran muy amigos. Sí. Es una muchacha que es, en sí ella viene del cementerio. Es una muchacha que ella le encanta ver cómo estás tú pintando. No te quiere molestar, pero le encanta ver cómo tú estás, pues, haciendo su trabajo, porque eres el único que está aquí. Pero ella desea descansar. Sí. Simplemente le dijo, ponle una vela espiritual, que es con un vaso y ¿cómo se diría? Una flor blanca al revés, para que ella pueda irse. Él lo hizo. Él sí le dijo, vas a ver que esta noche te va a visitar. Él, pues, confiado de que, lo que le dijo, pues trabajó, y como a las 2 de la mañana se le presenta a una muchacha muy bonita, como unos 25 años más o menos. El Horacio, no lo decían en broma, que se ceñía las curvas muy bien, pero se le presenta y le dice, oiga, ¿tiene un vaso de agua? Ujú. Y él pues dice, no, ¿dónde pasó usted? Bueno, le voy a dar el vaso de agua que usted necesita. Cuando él va caminando hacia enfrente, Ujú. hacia donde está el velador, el velador lo ve, pero cuando va por el vaso de agua y ve al velador, el velador está completamente blanco, pero blanco. Y él se queda extrañado. Cuando ve, no está la muchacha, y le pregunta al velador, oye, ¿y la muchacha? Y él dice, ¿no viste? ¿Qué? O sea, iba detrás de ti y desapareció. Entonces él entendió, la muchacha es la que me venía a visitar. Sin embargo, en su lugar de trabajo, sucedían varias situaciones, porque igualmente adentro o afuera del local sucedían cosas extrañas, sobre todo en la noche. Sí. Una vez también él pues iba pues a encontrar si había alguna tienda pues para comprar algo de comer o demás. Se encuentra una señora muy, muy anciana en la entrada de la agencia. Él pues dijo, pues ha de vender algún comestible o algo por el estilo. Sí. Y le nota que la señora no tiene pies. En sí había varios fantasmas dentro de esa agencia, muchos, Ujú. pero entre los más importantes que él nos contaba era el de esa señora. Cuando él va a comprar a la señora, que según tenía una canasta como de tamales o algo por el estilo, Sí. ven que no tiene pies. Y una persona que estaba junto a él, que era creo que otro velador, porque los veladores no duraban mucho,
se quedaba totalmente aterrado y veían cómo la señora empezaba a subir al cielo y desaparecía. Okay. Entonces, él nos decía que él ya estaba demasiado acostumbrado, porque él, que será otro relato para otra ocasión, Muy bien. que le sucedió algo de pequeño muy aterrador, pero demasiado aterrador. Entonces eso ya lo tenía a él como acostumbrado. Digamos que ya No le estaba hacía- curado no de le daba espanto, miedo. ¿no? Exactamente, porque no le daba miedo porque vivió algo mucho peor, que después contaré. Otra de las experiencias que él nos cuenta, que nos contaba, porque Sí. tuvo muchas experiencias ahí, es que igualmente cuando él trabajaba a las 3 de la mañana, otra vez se tuvo que quedar, él muchas veces veía, por ejemplo, a una persona que se andaba paseando por la zona de lavado de autos, porque también la agencia contaba con un lavado de autos. Pero esta persona nunca daba la cara, pero iba muy, muy bien vestida de negro y siempre desaparecía. En una zona, en una esquina desaparecía. Era alto, vestía casi, no como charro, pero sí vestía muy elegante, pero desaparecía. Otra de las cuestiones que también había ahí es que, como alguna vez me tocó ir a ayudarle alguna vez, como tenía como unos 8 años, a la agencia, estaba toda completamente sola, estuvimos trabajando ahí, pero se sentía como enrarecido el ambiente, como si algo no estuviera bien. No de espanto ni tenso, sino como que se sentía frío. Ajá. Muy, muy, muy frío. Sí. Además de que se sentía como si en cualquier rato algo iban a mover o algo por el estilo, porque era tradicional ahí que movieran las cosas. Sí. Él decía que no nos espantáramos, que eran duendes, que existían muchos que los habían asustado, muchos trabajadores, entonces ya no pasaba nada. Muchas de las situaciones que ocurrieron ahí ya no las pudo contar él, porque también igual veían a veces, por ejemplo, niños, veían personas en las oficinas, había una persona que aparecía en una oficina, un hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Son varias de las historias que él nos contaba de ahí, pero sobre todo estas dos que les notifiqué sobre la muchacha y sobre la vendedora que Sí. no tenía pies, son las más importantes. Ajá. Claro, pues vaya que sí son espeluznantes, amigo. Sí. Imagínate encontrarte una persona que no tenga pies. O sea, Exacto, y de frente, así casi en unos 50 centímetros de frente, nada más verle que no tiene pies. No, pues ahí no te queda duda, ¿no? De que es Nada. una aparición Sí. y es ahí donde entra el miedo. claro. Exacto, pero lo tomó con cierta naturalidad, porque les digo, ya le había sucedido algo mucho peor en la infancia. Ahora fíjate que también hay algo importante, ¿no? Estos seres se manifiestan y algunos los pueden ver, ¿no? Vamos a suponer que vemos un fantasma. La reacción que tengamos todos y cada uno de nosotros es lo que cambia, ¿no? Es lo que lo hace diferente. Habrá quien Exacto. como este señor lo tome con mucha filosofía y diga, pues no pasa nada. Pero habrá quien con solo de verlos se haga literalmente del baño, ¿no? Exacto, a muchos les pasó, pero a veces él sí tenía como cierto miedo, pero como que más que nada los que se le aparecían a él, lo sentía como tristeza, Sí. así como algo cargan ellos, como que han estado mucho tiempo aquí. Sobre todo con la muchacha, lo que le dio un sentido así al final fue como ya está mejor, así como ya se fue a un lugar mejor, Sí. porque la misma persona nos dijo que ya se había ido, que ya necesitaba nada más hablar con él y se iba. No la conocía. Sí. Que le dijo dónde estaba, pero mi papá ya no quiso saber dónde estaba enterrada, pero que era una muchacha de 25, había sufrido un accidente. Esta persona seguramente está penando porque por alguna razón está atada, no sabe que ya murió. Exacto. O no se quiere ir, no se resigna. Acuérdate que hay un proceso de negación en donde pues ellos no admiten estar muertos. Exactamente, pero lo que nos decía es que ya había trascendido, que al menos la señora nos dijo, ya trascendió, ya entendió que no es su lugar, ya se fue. Tengo un sueño recurrente durante 8 años. ¿De qué se trata? Digamos que el sueño que tengo, aunque cambia mucho la temática siempre es con un cementerio, siempre. Pero el cementerio, digamos que es inusual, porque
siempre hay unas escalinatas, pero de los lados de las escalinatas siempre hay tumbas. Pero las escalinatas yo voy con mi padre, la mayor parte de las veces, yo de niño, pero vamos muy tranquilos y felices, así normal, pero no sé qué significado tiene. E igualmente otro sueño que tuve, el cual, ese sí fue un poco desesperante, porque yo me soñé que mi papá estaba vivo, pero algo me hablaba dentro del sueño, una cosa muy, muy grotesca, fea, la cual yo no sé conducir, pero yo conducí un carro, y me decía, si tú conduces bien hasta tal lugar, voy a salvar a tu papá. Y en el camino, yo veía a un caballo, pero arriba de él había un cuervo. Y se me hizo extraño porque el cuervo tenía ojos rojos y el caballo era un color negro, azabache, pero la frente tenía como un tipo como blanco diamante, así. Yo me desesperaba y al final, que no pude lograr eso, esa cosa se reía. Y se reía mucho. Entonces me sacó mucho de onda. Nunca he tenido la respuesta hacia esos dos sueños. Son muy raros. Al menos uno que me ha seguido durante 8 años, que es el anterior que les conté, y que lo tuve una vez, pero me sacó mucho de onda. Esto que constantemente tienes con los cementerios, en primera instancia te puede poner nervioso el hecho de estar soñando con este lugar. Sin embargo, tu papá es una figura muy importante en tu vida. De ahí la relación que esté presente en tu sueño y que estés precisamente en un cementerio. Entonces es algo que tiene que ver con tu fortaleza y con lo que te tiene que dar los elementos para seguir adelante, pero sin temor. En sí, yo cuando voy a visitar los cementerios, a veces me tildan de loco porque los voy a visitar sin razón. Me agrada porque hay mucha paz. Mucha gente no les gusta, pero a mí me gusta el arte fúnebre y demás que hay en un cementerio, porque hablan de una historia. Claro. Sí, sí. Entonces, pues yo le explicaba así, pero dije, ¿pero por qué lo ando soñando siempre? Casi durante más de 8 años lo he estado soñando. Me daba esa cierta incertidumbre. Amigo, muchísimas gracias, Rafael. A ustedes y gracias por la llamada y bendiciones a toda la comunidad. Igualmente, hasta luego, buenas noches. Y ahora, ¿qué te parece que nos vamos a Guanajuato, donde se encuentra Luis? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Estoy bien, gracias. ¿Qué tal ustedes? También nosotros aquí ya queriendo conocer lo que tú nos quieres platicar. ¿De qué se trata? Fíjense que a mí desde pequeño me pasan ciertas cosas, pero ahora precisamente quiero contarles algo porque me animé, ya que un amigo mío les habló hace unas cuantas semanas. Esto me pasó con él, no sé si lo recuerden. Es una vivencia que tuvimos, para ser específicos, el 2 de enero del 2016, Ajá. En la madrugada. Sí. Nosotros nos dedicábamos en ese entonces, teníamos una banda. Sí. Entonces volvíamos de noche, claro está. Ajá. Pasamos a cenar, dejamos los instrumentos, nos dirigíamos a su casa. Okay. Habíamos pasado a cenar. Yo y él habíamos tomado, pero mis otros 2 compañeros no tomaban. Sí. Entonces íbamos por una calle en la que está muy sola, en la que da su casa. Tenemos que pasar tal vez unos 200 metros en donde no hay nada. Es una calle de tierra oscura. Entonces, para esto, yo divisé como que será a unos 500 metros, Sí. una figura blanca, tal vez de 3 metros, tal vez más. Sí. No sé si han visto las mojigangas alguna vez, No. o si saben lo que son. No, ¿qué son? Acá donde yo vivo, en Guanajuato, la gente se viste de ellas. Es una cabeza muy grande, de 2-3 metros. Ajá. Tiene un armazón y un vestido, y la gente sale a bailar con ellas como si fuera un carnaval. Ah, ok. Era algo así parecido, pero no tenía cabeza. Era un vestido muy grande. Sí. Entonces era blanco. Yo recuerdo muy bien que ese día, esa madrugada, mejor dicho, hacía mucho frío, hacía mucho aire, y yo no veía que ondeara nada. Entonces pues a mí me dio miedo, pero yo no dije nada porque pensé que tal vez solo yo la veía. Entonces yo me empecé a espantar mucho,
En ese entonces sentí un frío, como no se imaginan, no podía dar los pasos en la calle, no, como que algo me retenía. Sí. Entonces, uno de mis amigos, que eran de los que no habían tomado, él me dijo, bueno, nos dijo a todos, oigan, la verdad, ¿no ven eso que está ahí? Y pues yo los volteé a ver, porque yo sí lo veía, y todos dijeron, sí lo vemos. Tontamente o no sé, chistosamente, mi amigo dijo, vamos a ver qué es. Y yo nada más por seguir el juego, sí, pero yo sentí algo que no me podía dejar pasar. Entonces, como si fuera así, de un parpadeo a otro, avanzó cosa de que unos 50 metros, pero en un parpadeo. Esa cosa era blanca, estaba justamente a media calle y era un camino oscurísimo. Sí. No podía ver nada a esa hora, nada tan grande. Y principalmente yo vi que era un vestido claramente blanco, y no había nada que lo ondeara, que lo moviera. Le intentamos aventar piedras, intentamos decirle algo y no reaccionaba hasta que se empezó a acercar hacia nosotros. Fue ahí que corrimos a su casa, ya no estábamos muy lejos, dimos vuelta hacia donde sí había luz en las calles y pues ahora sí que nos escondimos. Curiosamente, uno de mis amigos para estas fechas empezó una relación con una muchacha y mi amigo, el dueño de esta casa, para el mes siguiente, 14 de febrero, el cumpleaños, hizo una fiesta y nos invitó. Entonces fuimos y él se retiró temprano con esta muchacha y nos dice al otro día muy asustado, ¿saben qué? Ayer di vuelta por el camino y le iba platicando a mi novia y miré exactamente lo mismo que miramos en enero, hace un mes, cuando veníamos de tocar. Nos quedamos así como un poco como impactados. Hasta el día de hoy, acá donde yo vivo, se llama Cortázar, Guanajuato. Sí. He oído a 2, 3 personas que me dicen lo mismo de ahí, de esa calle. Ahorita ya está un poco más iluminada, pero aún dicen que sigue pasando esa cosa. Nosotros le dimos el nombre de la mojiganga porque fue lo que se nos familiarizó más, pero en sí no sabemos qué era. Era una figura como si fuera un vestido gigante, blanco, tal vez unos 3 metros. Era muy, muy grande, pero era algo que no le puedo explicar. Sí. Era algo así muy, muy, muy extraño. Solo del hecho de verlo y sentir que venía hacia nosotros, al menos a mí me paralizó. Fue algo que no puedo olvidar hasta el día de hoy. ¿Tenía sus extremidades? Es decir, ¿tenía piernas? ¿Tenía brazos? Nada más se le veían los brazos, pero no había, ¿cómo le diré? Como si fuera el vestido, pero no le saldrían las manos. Uh-huh. Sí tenía los brazos, pero no tenía manos, no le salían las manos. Okay. No tenía cabeza. Los pies no sé si tendría, puesto que se tornaba como si fuera un cono en su parte de su cintura hacia abajo. Sí. Pero lo que me llama muchísimo la atención ¿Sí? es que eran los primeros días de enero, hacía un frío y un aire horrible y no ondeaba nada. Estaba fija como si fuera una escultura, una estatua. Estaba completamente fija y de un parpadeo a otro avanzó como si fueran unos 50 metros. Fue algo así como wow, no sé, de un momento a otro se movió tanto así. Fue inexplicable, honestamente. Sí. ¿Y dejó alguna señal a su paso? Es decir, que tal vez pasó cerca de un árbol y se quemó, o en el piso, o en alguna pared donde dio la vuelta. No sé, ¿dejó alguna señal de algo? No dejó Nada. Ninguna señal. Porque yo ese día, cuando me retiré de su casa de mi amigo, ya por la mañana del domingo, Sí.
Yo pasé por ahí, es una calle de tierra, hasta las huellas fue una calle de tierra, ustedes tienen un pavimento, hasta las huellas de los autos se ven cuando son recientes. No había nada. Lo que se me hace muy curioso, les platico así rápidamente, es que es un camino donde puedes ver, ¿cómo le diré? Puedes ver el final, desde un principio no hay nada que lo obstruya. Solo hay árboles a los dos lados y postes de un solo lado. Entonces, si algo pasa, aunque sea así de lejos, lo ves. Okay, seguro lo ves. O sea, desde donde lo veas tú te pones como en una perspectiva que te da toda la imagen exactamente de lo que pueda ocurrir ahí, si pasa un perro, si pasa una persona, lo que pase lo puedes lograr ver porque no hay nada que obstruya la visión. Fíjense, como les comentaba en un principio, yo tengo 22 años, a lo largo de este tiempo he visto algunas cosas, pero esta fue la primera vez que me pasó con más personas a la vez. Fuimos cuatro que les podemos relatar exactamente lo mismo, y para mí fue algo así como impresionante, porque yo pensaba que tal vez si lo que yo veía no lo podía ver alguien más, o solo cierto tipo de personas, o así. Y esta vez lo vimos al azar, nadie lo esperaba, ni siquiera íbamos como temerosos o queriendo buscar algo así, solamente íbamos a la casa de mi compañero cuando vimos esto. Esto que les comento es algo anormal hasta aquí. Les comento así rápidamente, aquí donde yo vivo hay mucha inseguridad. Y ahí, precisamente en esa calle, en ese camino, han pasado cierto tipo de cosas desde antes de que yo viera esto, y ahora yo le encuentro como una explicación. Digo, quizá esta cosa aparecía en las madrugadas cuando iba pasando a alguien, ¿no? Sí, puede ser. Los perros que encontraban por ahí. Recientemente encontraron un cuerpo que fue por la delincuencia, pero precisamente en esa zona pasan cosas, se oyen cosas. Los vecinos de ahí, de esa colonia, de entre ellos mi amigo, su papá, vecinos, otros compañeros, me han dicho lo mismo de ahí. En esa parte se ven cosas, se pasan cosas. A mí ya me tocó ver eso y pues gracias a Dios no lo he vuelto a ver eso específicamente, porque realmente fue muy perturbador, puesto que ya después de días aún lo seguía recapacitando, y dentro de mí decía, pero lo vimos varios, no solo lo vi yo. Y al momento de hoy, de hecho, al decirles todavía, en este momento todavía lo pienso y siento una sensación extraña dentro de mí, algo muy extraño que sinceramente me hace no querer volver a pasar por ahí. Definitivamente. Sería algo que cuando nos suceden este tipo de cosas no las podemos olvidar, pero tampoco las queremos volver a vivir, ¿no? Claro. Y además que, pues, obvio, encontrar una explicación lógica se complica mucho, diría yo, porque ¿cómo explicamos eso? Esa figura que ustedes vieron, que tú presenciaste y que, vamos, es algo que jamás habían notado, habían visto, nadie de los que estaban ahí. Sin embargo, ¿qué representaría? ¿Una energía residual? Algo que estaba procurando espantar a la gente, como esas historias que hablan del famoso amigo o el charro negro, por supuesto, que se encuentran los trasnochadores, la gente que anda ya a altas horas de la madrugada, vienen enfiestados con algunos alcoholes pues ya bien ingeridos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estará pasando? ¿Cuál será la intención de estas apariciones? Que tú dejes de andar en la noche, que andes ya, digamos, pensando en dejar el trago, o que por el contrario, cada vez que tomes te vas a encontrar algo así. Son preguntas que no nos vamos a poder responder, amigo. Es interesante escuchar la anécdota, es interesante saber lo que ha pasado, porque explicarlo se vuelve un tanto difícil, ¿no? Sí, claro, es difícil, de hecho, de
de asimilar. Y yo se lo platico a mucha gente. No todos me creen y no los juzgo. Sé que a veces es algo hasta, vamos a decirlo así, simplemente fuera de lo común, que tal vez muchos no han vivido o no quieren vivirlo, simplemente no te van a creer. Cuando alguien a mí me dice, me pasa esto, yo le creo porque yo he visto cosas, y eso fue algo que me dejó, ahora sí que impactado. ¿Sí? No había visto algo así tan fuerte. No había sentido, de hecho, algo que me quisiera hacer daño o algo que me hiciera ponerme mal como me hizo ese día. Claro. Fue como, a pesar de que íbamos abrigados, de un segundo a otro se sintió un frío horrible. No podía hablar, no podía articular palabras, no podía caminar bien, no me podía mover, sentía mi corazón muy, muy rápido. Yo sé que era algo malo, fue algo malo porque así como se nos planteó, así como lo vimos, eso era algo malo. Yo lo siento así dentro de mí. Sí. Eso no era algo fuera de aquí. Claro que sí, amigo. Pues te agradecemos mucho que hayas compartido esta experiencia. Yo considero difícil porque, como tú dices, ocurre algo que en algún momento Juan Ramón acuñó como el fenómeno, el síndrome del espantado. Es decir, tú vives una experiencia difícil, una experiencia que no se puede explicar, y cuando lo platicas con alguien, nadie te cree. Y es ahí cuando muchas veces las personas deciden guardárselo y quedárselo para sí mismo. Es decir, como sabe que lo van a tirar de a loco, como sabe que no le van a hacer caso, mejor ni lo cuentan. Y ahí es donde cabe esto que se mencionaba como el síndrome del espantado. Pero bueno, afortunadamente existe este programa, y por supuesto que están todos nuestros amigos y también tus servidores que escuchamos estos relatos, porque de esto se alimenta la transmisión que hacemos todas las noches. Por lo tanto, te agradecemos mucho de haber participado con nosotros y formar parte de esta comunidad. Muchas gracias, yo les agradezco a ustedes, un saludo y muchas gracias. Soy su fan desde ya bastante tiempo. Les agradezco que me hayan tomado en cuenta durante esta ocasión. Espero que se encuentren bien. Claro y que sigan haciendo esto, porque pues esto es algo que trasciende, claro, y ya hay muchos que nos gusta. Saludos a todos los que están oyendo, a ustedes, y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Igualmente, excelente noche. El fantasma errante.